¿Qué tal? Mi nombre es Julián Alanis Moreno y hoy les vengo a hablar de las interfaces hápticas e interfaces gestuales. La interfaz háptica, en general, la palabra háptico se refiere al sentido del tacto. Este sentido es esencialmente doble, incluyendo tanto el contacto cutáneo como el contacto sinestésico. El contacto cutáneo se refiere a la sensación de las características de la superficie, la percepción táctil y generalmente se transporta a través de la piel. Las sensaciones del tacto sinestésico que surgen dentro de los músculos y tendones permiten interpretar dónde están las extremidades en el espacio y en relación con uno mismo. La sensación háptica combina sensaciones táctiles y sinestésicas. El sentido del tacto es uno de los sentidos más informativos que poseen los humanos. La interacción mecánica con un entorno dado es vital cuando se desea un sentido de presencia o cuando un usuario desea manipular objetos dentro de un entorno remoto o virtual con destreza manual. La pantalla táctil o la interfaz que refleja la fuerza es el dispositivo robótico que permite al usuario interactuar con un entorno virtual o un sistema remoto teleoperado. Los fundamentos de las interfaces hápticas. Una interfaz háptica se compone de un mecanismo robótico junto con sensores para determinar el movimiento del operador humano y los actuadores que para aplicar fuerzas al operador. Un controlador asegura las visualizaciones efectivas de impedancias según lo regido por la interacción del operador con un entorno virtual o remoto. Finalmente, el entorno virtual háptico se representa para implementar la representación deseada. Para profundizar, el hardware de interfaz háptica consiste en el mecanismo físico que se utiliza para acoplar al operador humano al entorno virtual o remoto. Este hardware puede ser un joystick común para juegos de computadora, un dispositivo exoesquelético portátil o una serie de tactores que estimulan directamente la superficie de la piel. Los componentes básicos del sistema de hardware incluyen el mecanismo que define las capacidades de movimiento del operador humano cuando interactúa con el dispositivo, los sensores que rastrean el movimiento del operador en el entorno virtual y los actuadores que muestran las fuerzas o texturas deseadas para el operador según lo definido por el modelo del entorno. El control de interfaz háptica. Los dispositivos hápticos generalmente se controlan de una o de dos maneras: control de impedancia o de mitancia. El control de impedancia de un robot implica el uso de la entrada de movimiento del manipulador y el cálculo de las fuerzas correspondientes específicas del modelo del sistema determinado. Los datos de movimiento están disponibles desde los sensores en el dispositivo robótico y se envían a las tarjetas de acondicionamiento de señal para su procesamiento. La creación de un entorno háptico. Un entorno háptico se define mediante un modelo matemático. Para el caso simple de una pared virtual, generalmente se usa el modelo de un resorte y amortiguador en paralelo. Cuanto mayor sea la rigidez del resorte, más rígida le parece al usuario la pared virtual. Al usar el modo de control de impedancia, donde se mide el movimiento del punto final y se muestra la fuerza, se rastrea la posición del punto final para determinar si el usuario está empujando en la pared virtual. Cuando se cruza el plano de la pared, la fuerza correspondiente que el usuario debe sentir se calcula de acuerdo con la ecuación del modelo utilizado, utilizando los datos del sensor de posición y los datos de velocidad para calcular las incógnitas de este modelo. Tecnología de interfaz.
Las interfaces hápticas son una tecnología relativamente nueva, con un mayor uso para la interacción humana con entornos virtuales desde principios de los años 90. Un indicador principal de la mayor proliferación de dispositivos hápticos es la cantidad de compañías que ahora comercializan dispositivos, incluidas Immersion, Force Dimension, Quasar y Navit, entre otras. La comercialización de dispositivos hápticos se debe principalmente a los avances tecnológicos que han reducido el costo de los componentes necesarios en los sistemas hápticos, incluidos los materiales, la actuación, la detección y las plataformas de control informático. Las interfaces gestuales. Las interfaces gestuales permiten dar comandos a una máquina sin necesidad de estar en contacto con un controlador físico, con lo que las órdenes se emiten remotamente. Aunque las formas de los dispositivos gestuales pueden variar enormemente, desde pantallas táctiles masivas hasta superposiciones invisibles en entornos, cada dispositivo o entorno que emplea gestos para controlarlo tiene al menos tres partes generales: un sensor, un comparador y un actuador. Estas tres partes pueden ser un solo componente físico o múltiples componentes de cualquier sistema gestual, como un detector de movimiento, una computadora y un motor. Para los tipos más comunes utilizados actualmente para los gestos interactivos con sensores son sensor de presión para detectar si algo se está presionando o parado, luz para detectar la presencia de fuentes de luz, proximidad para detectar la presencia de un objeto en el espacio, acústico para detectar la presencia de sonido, inclinación para detectar ángulos, pendientes y elevaciones, movimiento para detectar movimiento y velocidad, y orientación para detectar posición y dirección. El diseño de gestos interactivos. El diseño de cualquier producto o servicio debe de comenzar con las necesidades de quienes lo utilizarán, atenuado por las limitaciones del entorno, la tecnología, los recursos y las metas de la organización, como los objetivos comerciales. Las necesidades de los usuarios pueden variar desde simples hasta muy complejas, en la cual tenemos las siguientes características a tener en cuenta, como lo son la entrada de datos pesados, que nos dice que aunque algunos usuarios se adaptan fácilmente a los teclados con pantalla táctil, un teclado es decididamente más rápido para la mayoría de las personas cuando ingresan texto o números. Confianza en lo visual, que nos dice que muchas interfaces gestuales utilizan solo la retroalimentación visual para indicar que se ha producido una acción. Además, la mayoría de las pantallas táctiles y muchos sistemas gestuales en general se basan completamente en pantallas visuales con poca o ninguna capacidad táctil o retroalimentación háptica. A menudo no hay sensación física de que se haya presionado un botón. Por ejemplo, si los usuarios tienen discapacidad visual, una interfaz gestual puede no ser muy apropiada. Confianza en lo físico. Del mismo modo, las interfaces gestuales pueden ser más exigentes físicamente que un teclado o una pantalla. Cuanto más amplio y físico sea el gesto, es más probable que algunas personas no puedan realizar ese gesto debido a la edad, enfermedad o simplemente las condiciones ambientales en las que se encuentre. Inapropiado para contexto. El entorno puede no ser propicio para una interfaz gestual en cualquier número de situaciones, ya sea por razones de privacidad o simplemente para evitar avergonzar a algunos usuarios. Los diseñadores deben tener en cuenta el entorno probable de uso y determinar qué tipo de gesto, si es que lo hay, que funcionase
en ese entorno. Las características de las buenas interfaces gestuales son, mm, bueno, si bien los aspectos particulares de los sistemas gestuales requieren más y diferentes tipos de consideración, las características de una buena interfaz gestual no difieren mucho de las características de cualquier otro sistema interactivo bien diseñado. De las características que tenemos son reconocible, es decir, ser reconocible puede ser un problema importante para las interfaces gestuales, donde antes de interactuar con un sistema gestual se tiene que saber que hay uno ahí y cómo comenzar a interactuar con él. Que sea confiable, las interacciones gestuales deben parecer competentes y seguras y deben respetar la privacidad de los usuarios. Que sea sensible, la capacidad de respuesta es increíblemente importante para este tipo de sistema. Cuando se involucra con una interfaz gestual, los usuarios quieren saber que el sistema ha escuchado y entendido los comandos que se le han dado. Y aquí es donde puede haber una retroalimentación que sea apropiado. Los sistemas gestuales deben ser apropiados para la cultura, la situación y el contexto en el que se encuentre. Que sea significativo, es decir, que el sistema gestual satisfaga las necesidades de quienes los usan. Que sea inteligente. Los dispositivos que usamos tienen que ser por nosotros las cosas que como humanos tenemos problemas para hacer, como son computación rápida, tener recuerdos infalibles y detectar patrones complicados, que sea inteligente. Del mismo modo, los mejores productos predicen las necesidades de los usuarios y luego satisfacen esas necesidades de maneras inesperadamente agradables. Bueno, eso sería todo por este tema. Si quieres obtener más información, te dejo las siguientes referencias donde adquirir la información para realizar este video. Gracias.